Bueno, corta, breve, sintética, pero con dictamen. Es la conclusión de esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo pudo obtener los votos necesarios para las firmas de estos dictámenes. Sí. Y Juntos por el Cambio decidió no acompañarlo, presentar su propio proyecto. Así es, Aman. Fueron 34 las firmas que cosechó el despacho del oficialismo, que, como decía recién Carlos Heller sobre el final, queda listo para ser tratado en la próxima sesión. El tema es cuándo, ¿no? Ahí aparece la principal diferencia, más allá de la firma o no de los dictámenes. El oficialismo, bueno, pudo avanzar, lo decía muy bien Aman recién. El tema es cuándo va a suceder la sesión en la que se pueda tratar este proyecto. Sí, una incógnita que ni siquiera el oficialismo la puede dilucidar hoy, porque obviamente no tiene los números suficientes para ir al recinto. Hay un temario bastante complicado en términos políticos para llegar a consensos, con lo cual hoy salió el dictamen, como decíamos recién, entonces en la Comisión de Presupuesto, es el primer dictamen del año, exactamente, un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, proyecto impulsado por el ministro de Economía Sergio Massa, y ahí estaba la oposición también, básicamente con los lineamientos que planteaba Martín Tetaz desde el PRO, planteando un debate mucho más amplio en términos de tributo, ¿no? De régimen de modificación tributaria, en términos de modificación al monotributo, como se está planteando acá, acotado al monotributo tecnológico. Lo que planteaba entonces la oposición en la voz de Tetaz era justamente un debate mucho más profundo, mucho más amplio. No sé si una reforma tributaria, pero sí habló Tetaz de una reforma... Sí, por lo menos el monotributo. En términos de monotributo. Claro, esta fue la razón por la cual decidieron no acompañar este proyecto. Plantean que hay muchos proyectos presentados por parte de su bloque, de los distintos bloques que integran Juntos por el Cambio, para una modificación integral del régimen simplificado para los pequeños aportantes, que tiene que ver sobre todo con, bueno, ver cómo se puede mejorar las condiciones respecto a las escalas que hay, ¿no? Lo que plantean es el salto que se da entre monotributistas y autónomos. Algo también decía la diputada Laura Rodríguez Machado: si se factura un dólar más, en este caso, de los 30.000, que es el tope máximo para las 3 categorías del monotributo tecnológico, bueno, ya deberían pasar al otro régimen, que es el de autónomos, donde se liquida de manera separada bienes personales y también impuesto a las ganancias y el IVA, ¿no? Que son los componentes de IVA y ganancias los que se simplifican con el pago en el monotributo. Pero bueno, también en ese sentido, algo que celebró el oficialismo, que también hay que decirlo, es que hubo posibilidad de dictaminar, ¿no? Que hace unos meses atrás, cuando se comenzó a plantear la posibilidad de llamar extraordinarias, la oposición de Juntos por el Cambio había planteado que nada de participación en las comisiones, y hoy vimos una convocada por la oposición, otra convocada por el oficialismo, y plena participación, ¿no? Con buenos números, por buena cantidad de integrantes de los distintos bloques en cada una de las comisiones. Sí, hay que tener en cuenta que la que convocó Juntos por el Cambio, la que convocó Gabriela Lena, no trató ninguno de los proyectos particulares que decía que estaba ordenado en el temario de las sesiones extraordinarias, pero sí hubo un comienzo y, bueno, empezar a trabajar, más que nada también teniendo en cuenta que el pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema puede durar meses y meses, es decir, bueno, no puede estar tanto tiempo trabada esta Cámara. Y además también el oficialismo busca establecer una suerte de separación en los andariveles por donde va el debate, diciendo, bueno, esto es una necesidad bastante urgente para un sector, la de economía del conocimiento. Veíamos al diputado Romero de la provincia de Córdoba, del radicalismo, destacar justamente la importancia de la actualización y modernización el año pasado de la Ley de Economía del Conocimiento, donde se busca la construcción de puestos de trabajo genuinos y de calidad, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con esta competitividad que puede ofrecer Argentina en relación a la exportación de estos servicios, y también el trabajo al interior de la Argentina como un lugar también de estabilización del mercado laboral en esta materia. Pero bueno, evidentemente hay un desacuerdo. Esta teoría que planteaba los otros días aquí en DTV el diputado Tailade,
de esta agenda paralela los días miércoles, llevar al recinto la mayor cantidad de temas posibles por parte del oficialismo como para ir avanzando en el tratamiento de los temas que dejó o que plantea el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias y en paralelo ir acompañando el debate los días jueves con las comisiones, en la Comisión de Juicio Político para que de alguna forma, decía Tailade, no se choquen estos temas. Ahora, políticamente es muy difícil congeniar esto porque obviamente no son andariveles por separado, en política todo se mezcla, en el recinto mucho más. Y también, con esta paridad parlamentaria incluso claro, es todavía... muy exigua. Claro, más importante la discusión en relación a la paridad de... Sí, sin dudas. También hay otro de los temas que empieza a aparecer que tiene que ver con las elecciones y la campaña electoral, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. En pocas semanas empieza la elección en La Pampa y bueno, y eso en Juntos por el Cambio, al igual que en las distintas provincias, va a tener su réplica acá en el Congreso. Nos convoca Luciana Fernández, justamente nuestra compañera que está ahí haciendo móviles desde el anexo C de la Cámara de Diputados. Amanda, compañeros, bueno, muy buena jornada. Acaba de finalizar la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Tengo a mi lado al diputado nacional Carlos Ponce por la provincia de San Luis. Antes que nada, diputado, gracias por su tiempo. Preguntarle, conforme con el dictamen de comisión, ¿qué opina al respecto de la postura que plantearon los diputados de Juntos por el Cambio? Sí, conforme, porque entendemos que es necesario ir buscando soluciones, independientemente, como decía el diputado Germán Martínez, ¿no? Esto no quita que podamos discutir una ley, digamos, integral que pueda resolver otros problemas. Una cosa no quita la otra. Yo creo que está muy claro de lo que pretende, ¿no? La oposición justamente es que no haya tratamiento, que el Congreso esté paralizado. Esto está muy claro, de hecho no habían dado quórum, después bueno, de que empezó la reunión ingresaron, digamos, para hacer estos planteos, pero bueno, está muy claro, ¿no? Es una tras otra, tratando de poner palos en la rueda y que los temas tan importantes, tan interesantes que necesita la Argentina para salir, por supuesto, de estas dificultades que tiene y más un tema tan interesante, ¿no? Porque esto yo creo que estos temas se han profundizado después de la pandemia, después de leyes que hemos votado acá, que es la industria del conocimiento, después, digamos, de lo que es la tecnología que viene avanzando en todo el mundo prácticamente, y nosotros no podemos quedar fuera de estas leyes que necesitamos para poder captar a todos aquellos, digamos, que ya están trabajando y que necesitan, digamos, una ley para poder, digamos, trabajar sobre esa ley, que eso les sirva también para el Estado provincial, para también ellos que puedan, digamos, tener registrado y que esto, digamos, simplifique para también tener mayores ingresos al fisco nacional, ¿no? ¿Qué tal, diputado Ponce? Buenas tardes. Amanda Alma lo saluda desde el estudio. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por este ratito. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Le sorprendió? El gusto es mío. Por favor. ¿Le sorprendió la presencia de la oposición? Digo, hace unas semanas atrás decían que no iban a dar quórum para discutir ningún tema mientras el oficialismo avanzara con el juicio político a los 4 integrantes de la Corte. Hoy vimos 2 comisiones, una convocada por la oposición, una comisión informativa, otra convocada por el oficialismo, pero en todas hubo quórum suficiente, ¿no?, para el tratamiento de los proyectos, para el debate. ¿Ve un cambio de actitud de algunos sectores de Juntos por el Cambio? Bueno, yo creo que pesan los temas que se están tratando, que hay sectores que lo están esperando. De hecho, yo que pertenezco a la Comisión de Agricultura, ya he presentado una nota al presidente para que también empecemos a tratar un tema tan importante como es agrobioindustrial, que esto es un tema que está prácticamente acordado y que yo creo que es un capricho político por parte, digamos, de la oposición. No se está llamando a que podamos dictaminar y que podamos tratar este tema que es tan interesante, importante, no solamente, digamos, para el sector, sino que para la Argentina y yo diría también para la región, ¿no? Es inminente que nosotros tratemos este tema y así como este tema, bueno, seguramente vamos a ir marcando en todos los temas que ha propuesto el Ejecutivo Nacional en estas
extraordinaria para poder, digamos, avanzar y que por capricho por parte de la oposición no lo podemos hacer. Es una vergüenza, ¿no?, de que no podamos tratar estos temas sabiendo, digamos, que hay sectores tan importantes que lo están esperando. Muchas gracias, diputado, por este contacto aquí con la segunda edición de TV. Lo vemos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Vemos, Luciana, que estás ahí con los diputados ya, las autoridades de la comisión, así que te dejamos que te acomodes y en un ratito volvemos a conectar. Perfecto, en minutos regresamos. Muchas gracias. Lo veíamos a Germán Martínez comentando también justo a espaldas del diputado Ponce, conversando con algunos de los diputados de la oposición. Estamos ahí a la espera de que Carlos Heller pueda... un debate más corto de lo previsto, ¿no? Porque pensábamos que iba a ser un debate más extenso, pero claro, es cierto, se lo remarcó el diputado Germán Martínez a la diputada Machado, que ya la semana pasada había arrancado este debate, pasaron especialistas, hubo referentes de los distintos sectores que hablaron del tema, con lo cual era un debate que ya estaba casi prácticamente cerrado. Claro. Solo hacían falta hablar algunos referentes de la oposición que no habían estado y bueno, esto fue lo que pasó, ¿no? Lo que pretendía Juntos por el Cambio era que se ampliara también a quienes van a ser beneficiados por este nuevo monotributo tecnológico para que sean convocados las personas de la industria, digamos, pero de los sectores pequeños, los emprendedores, los pequeños productores, porque alcanza justamente a aquellos que facturan hasta $30.000 al año, algo así de $2.500 al año. Claro. No es lo mismo que las grandes empresas que exportan conocimiento o que exportan también algunos servicios, ¿no? Estos son pequeños productores o pequeños realizadores. Está también impulsado para los sectores audiovisuales, para traductores, para profesionales que hoy pueden vender sus servicios afuera y no tienen forma de facturar. Nos llama nuevamente Luciana, que está con otro entrevistado. Así es, Aman. Bueno, continuamos con la cobertura de lo que fue la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Tengo a mi lado al presidente de la comisión, el diputado nacional Carlos Heller. Diputado, antes que nada, gracias por su tiempo. Bueno, finalmente obtuvo dictamen de comisión este proyecto de monotributo tecnológico. Preguntarle si está conforme con este dictamen y qué opinión le merece respecto a la posición que planteó Juntos por el Cambio. Bueno, primero buenas tardes. Buenas tardes a los que están allí en el piso. Un gusto de saludarlos. A ver, el dictamen es el dictamen que vino a partir del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en extraordinarias. La semana pasada hicimos una reunión informativa donde hubo amplísima información. Esa información además se la hemos hecho llegar a todos los diputados y diputadas, la información que trajeron los distintos funcionarios del Ministerio de Economía que participaron de la reunión, y hoy convocamos para dictaminar. En realidad, las intervenciones que hemos escuchado de la oposición, dicho con absoluto respeto, estuvieron más orientadas a una crítica general que a los temas concretos del proyecto en discusión. Por otro lado, yo ahora estaba escuchando a Amanda recién, la Cámara de Productores de Software, que incluso era una de las que quería venir a participar, yo le habilité que me manden y me mandaron una nota. Esa nota se la hice llegar a todos los diputados y diputadas, donde estaba su punto de vista, que no es justamente el punto de vista de los pequeños productores independientes monotributistas, sino de la opinión de las empresas que ocupan en muchos casos a esta gente y que lo que plantean que este monotributo lo que les va a hacer es aumentar el costo a ellos porque esa gente va a facturar de manera directa, etcétera, etcétera. Siempre cuando hay intereses de por medio, las distintas opiniones reflejan esos distintos intereses y hay que acostumbrarse a que eso es así. Lo concreto es que hemos obtenido las firmas necesarias para el dictamen, que ahora queda a disposición para que cuando las autoridades de la Cámara puedan, convoquen a una sesión en la que esta y las otras cuestiones, porque quiero insistir en lo que decía días pasados, hay un montón de proyectos que están en extraordinaria que no requieren tratamiento de comisión, que ya fueron tratados en comisión. Algunos incluso estuvieron en el orden del día de las reuniones que no se pudieron concretar, es decir, y que eran anteriores a que tuviéramos la discusión sobre la Corte
Corte Suprema, etcétera, etcétera, y tampoco se pudieron tratar. Entonces, digámosle a los que nos escuchan, los que nos ven, que no es porque está el tema de la Corte Suprema, es porque hay un sector de legisladores que no está de acuerdo con que se creen nuevas universidades, que no está de acuerdo con que se le permita a las personas que llegaron a la edad jubilatoria comprar cuotas para normalizar sus aportes y poder jubilarse, y lo han dicho cuando tratamos estas cosas en comisiones, así que no son una sorpresa, ni yo estoy inventando absolutamente nada. No están de acuerdo con que se traten esas cosas. ¿Qué tal, diputado Heller? Amanda Alma lo saluda desde aquí. Gracias por este ratito. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cree entonces que la postura de Juntos por el Cambio era intentar demorar un poco más el dictamen, no tenerlo hoy, sino tratar de incentivar que vengan otras personas a dar su opinión para demorarlo un poco? El diputado Martínez, cuando intervino, justamente planteó el tema de nuestra vocación a dialogar, y que inclusive si hay cuestiones del contenido del proyecto que impliquen poder mejorarlo, de acá a la sesión claro, hay tiempo siempre, porque el dictamen es nada más que una referencia y lo que vale es el tratamiento en el recinto. Así que tampoco eso está vedado, ni hoy se cerró y no se puede modificar. Lo que no se le puede modificar, en nuestra opinión, es el sentido y el espíritu del proyecto que nosotros estamos dictaminando, que apunta a que pequeños operadores de las tecnologías modernas que facturan, como creo que usted decía, un promedio de $2.500 mensuales, cuenten con una serie de facilidades. Por un lado, un régimen simplificado impositivo equivalente al monotributo en general, que reúna el costo previsional, el costo de la seguridad social y también el tema del impositivo, y también un régimen que les permita hasta ese monto ingresar los dólares sin tener que pasar por el mercado de cambio, es decir, dándole una facilidad a todos esos, en general, trabajadores independientes, claro, jóvenes que se están iniciando en la actividad, etcétera. De eso se trata. Claro. Yo voy a decir otra vez una cosa, si me permiten completar esa idea. Uno escucha siempre, esto es un parche, hay que discutir el tema de fondo. El tema de fondo, primero, para discutir, ahí tenemos visiones tan opuestas sobre cuáles son las cuestiones prioritarias, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de las regulaciones, que decir que se van a resolver discutiendo las cuestiones de fondo es querer esquivar la discusión. Y asumir que esto es una solución parcial, yo asumo que es una solución parcial. Los problemas integrales son diversos y graves, y estos son pequeñas cuestiones que se intentan corregir para atender a necesidades concretas de determinados sectores de la sociedad a los que se les genera un régimen más favorable. Y en la medida en que vamos pudiendo, porque también habría que recordar que no hace mucho tratamos la ley de conocimiento, y en la ley de conocimiento hay un montón de beneficios, por ejemplo, también para las empresas claro, productoras de tecnología de punta, que les permite desgravar o achicar el costo de su impuesto a las ganancias, según sea una pequeña empresa, una mediana empresa o una gran empresa, que genera un bono de hasta un 70% respecto del costo previsional cuando se dan determinadas características también. Es decir, que hay que verlo siempre en el conjunto de las cosas que vamos tratando, que todas tienen una orientación común y que tienden a mejorar derechos de determinados sectores, y que esa mejora de derechos no vaya en contra de los intereses del conjunto de la sociedad. Esa es la filosofía de los proyectos que nosotros tratamos. Ahora, Heller, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. Para aquellos... ¿Cómo le va, Martín? Bien, muy bien. Heller, para aquellos que están escuchándolo y que justamente están dentro de este universo de trabajadores de la industria del conocimiento, que hoy están cobrando en dólares afuera, muchos se preguntarán cómo, en primer lugar, esto implicará hacia el futuro tener una cobertura en términos de seguridad social, de jubilación. ¿Implicará este monotributo también cómo se tributará si en un dólar específico? ¿Cómo va a ser ese tratamiento en la práctica de este monotributo tecnológico?
el monotributo justamente es un intento, y todo lo que se ha hecho alrededor del tema monotributo, de simplificar en un solo aporte, sobre la base de una cobertura mínima, las distintas cuestiones. Por eso allí están con el que paga el monotributo, no paga impuesto a las ganancias, no hace aportes a la seguridad social, tiene cubierto el tema accidente de trabajo, es decir, es una cobertura integral. Acá lo que se está haciendo es apuntar con la misma filosofía a ese sector de gente, en general joven, que en función de la demanda existente hoy por ahí está trabajando para el exterior, porque esa es una de las condiciones que este proyecto plantea, y entonces le estamos dando una facilidad para que pueda facturar, para que pueda ingresar el producto de su facturación en los términos de la moneda en la que realiza la operación y que no tenga que pasar por el mercado de cambio. El monotributo se paga en pesos siempre, hay previsto también el empalme entre quienes ya son monotributistas porque tienen otra actividad en el marco local y esto actúa de manera complementaria, es decir, todo eso está previsto en el proyecto que se está considerando, que efectivamente es un proyecto que va a beneficiar a un montón de gente, que le va a permitir regularizar una situación que por ahí hoy la tiene de manera irregular y al mismo tiempo tener una cobertura básica desde el punto de vista previsional, impositivo, etcétera. Keller, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo saluda Antonio Ricovene. Quería preguntarle respecto a la posibilidad finalmente de que este tema llegue al recinto, haciendo números, y usted lo debe saber mejor que yo, con el apoyo de distintos sectores de los bloques de menores de esta Cámara, el oficialismo podría llegar al número de 129 voluntades para conseguir el quórum y abrir la sesión. Quería saber si pudo conversar particularmente este tema con el diputado Aresca de Córdoba Federal, con Diego Sartori de Misiones, qué le transmitieron, o por lo menos, si no me lo quiere decir, qué sensación le deja lo que fue el desempeño en esta comisión para poder llevarlo al recinto. A ver, nosotros no tuvimos nunca mayoría. Siempre tuvimos que trabajar con bloques y llegar a acuerdos, y esto lo hemos hecho todo el tiempo, así que no es ninguna novedad y lo vamos a seguir haciendo. Y obviamente hablamos con todos esos sectores y también lo hacemos con Juntos por el Cambio, tratando de llegar a acuerdos. Evidentemente es más difícil, pero con los bloques que usted ha mencionado, con los diputados y diputadas de Misiones, de Río Negro, con la gente de Córdoba, muchas veces han acompañado los proyectos del oficialismo y sobre esa base hemos construido la mayoría necesaria para poder aprobar proyectos. Y ese es el trabajo que tiene que hacer esencialmente el presidente del bloque y también las autoridades de la Cámara para tratar de lograr esos consensos, esos acuerdos y que los proyectos se puedan convertir en ley. El mejor proyecto, si no logra los votos necesarios, no sirve para nada. ¿Y usted, usted piensa que pueden llegar en las próximas semanas, antes de que terminen las extraordinarias? Llegar, porque yo siempre pienso, mire, yo a esta altura de mi vida estoy como estoy haciendo lo que hago porque soy optimista. Y siempre creo que se puede llegar y siempre creo que hay que intentarlo. Y además eso es la política, la búsqueda permanente de tratar de construir consenso. Eso es esencialmente la política. Así que, ¿cómo no voy a creer que se lo puede lograr? Ahora, no alcanza con la voluntad de una parte, siempre hace falta la voluntad de la otra parte, si no, no hay consenso posible. Diputado, quería aprovechar que usted conoce mucho de materia económica, por estas horas se han conocido estos días los índices inflacionarios del mes de enero. ¿Cómo va viendo también la política de precios, no? Está toda la revalidación de precios justos, pero bueno, una inflación que sigue siendo muy alta, más allá de lo previsto por el propio ministro de Economía. ¿Qué expectativas tiene de los próximos meses, de las políticas que se están implementando para que se pueda regular un poco la situación? A ver, permítame primero decirle que todavía no se conoce el índice de enero. No, de enero no. Lo que hay es estimaciones de enero y hay bueno, no, que usted dijo, ya estos días se conocieron los de la ciudad, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser iguales que los de la nación. Mire, podemos hablar horas y si algún día tienen ganas, invítenme al piso y charlamos en extenso con más amplitud que ahora.
si uno mira la macroeconomía de la Argentina, yo le podría decir que no hay ninguna razón para que la Argentina tenga la inflación que tiene. Ninguna. Pero la tiene. Exacto. En mi opinión, hay un factor en donde yo creo que hay dos factores fundamentales hoy que hacen a que la Argentina tenga la inflación que tiene. Una tiene que ver con la puja distributiva y otra tiene que ver con la especulación y los temores de quienes no especulan, sino que quedan en el medio y tratan de defenderse como pueden, y por las dudas toman medidas porque leen los diarios que todo va a aumentar y entonces se cubren, y esto se va trasladando de unos a otros y tenemos este fenómeno que después termina pagando el conjunto de la sociedad. Si uno mira, yo diría, mire, la Argentina refinanció su deuda tanto con los privados como con los organismos multilaterales. Cumplió con el objetivo de recomposición de reservas, cumplió con el objetivo de disminución del déficit fiscal y logró que la economía crezca más de lo que tenía proyectado. En el proyecto de presupuesto que no se aprobó, nosotros teníamos 4% de crecimiento para el 2022 y terminamos en un número que todavía no sabemos exactamente, pero que va a estar más cerca del 5,5 que de cualquier otro número. Lo cual, mirando lo que pasó en el mundo entero en el 2022, estaría indicando un muy buen desempeño de la actividad económica. Cuando yo digo esto, y me apuro a decirle, no quiere decir que los problemas estén resueltos, ni que no haya mucha gente que la esté pasando mal y que sigue siendo el principal problema a resolver, porque las políticas económicas son buenas cuando le resuelven los problemas a la gente, y si no le resuelven los problemas a la gente, no son buenas. Es decir, yo no tengo ninguna duda al respecto. Pero venimos de una situación de desastre que no se puede dejar de considerar en cualquier análisis que se haga, y a ese desastre el desastre es lo que pasó en los 4 años de la gestión anterior, y a eso se suma lo que hemos dicho ya 1.000.000 de veces. La pandemia de 2 años, la guerra con toda la disparada de precios internacionales de los commodities, que juega en una parte a favor y en otra parte en contra, porque juega a favor en lo que exportamos, pero nos castiga duramente en todo lo que importamos. Los combustibles se han ido por las nubes, todo esos fenómenos. Ahora, no hay nada que pueda explicar que la Argentina tenga estos niveles de inflación. Nada, absolutamente. Excepto esto que enunciábamos antes, que tiene que ver con esa puja distributiva. Todo hablamos de la torta. Entonces, primero hay que tratar que la torta crezca, porque si la torta no crece no hay lo que distribuir. Pero después, si cada vez hay algunos que tienen cucharones más grandes, el crecimiento termina esterilizándose porque se reparte mal. Entonces, el problema que tenemos fundamentalmente en la Argentina es cómo hacemos para que ese 11 y pico de crecimiento del PBI del 2021, ese 5 y pico de crecimiento en el 2022, ese 2 y pico que vamos a tener en el 2023, le llegue a los que más lo necesitan y no pase como está pasando en el mundo entero, donde vemos con horror que 10 personas acumulan la riqueza equivalente a el 40% de la población mundial. Y entonces, si esas cuestiones no se resuelven, todas las discusiones se vuelven estériles. Sí. Ahora, Heller, teniendo en cuenta que usted es un hombre que sigue muy de cerca y conoce perfectamente la economía, los movimientos de la economía, movimientos financieros, y es un hombre a su vez que dialoga con el presidente y con el ministro de Economía, Sergio Massa. Concretamente la pregunta es si usted habló en los últimos días, en las últimas horas con el presidente o con el ministro Massa para ver cuál es el interés del gobierno en este momento para acelerar proyectos de ley que están aquí planteados como en el temario de extraordinarias, como ser el tema del blanqueo de capitales, como ser el tema de promoción agroindustrial, este tema que acaban de dictaminar. ¿Cuáles son los temas? Todos los temas, todos los temas. ¿Pero le pidieron ellos temas. Algún tema en particular? No, los 28 temas son importantes, por eso se convocó a extraordinaria. Vayamos por parte, mire. El periodo ordinario de sesiones terminó el 30 de noviembre. Lo primero que hizo el Poder Ejecutivo fue extender el periodo ordinario hasta el 31 de diciembre. En diciembre no se logró sesionar por las razones que ya sabemos, no había juicio a la Corte, no había nada. En ese momento la discusión estaba con el tema del Consejo de la Magistratura y otros temas. No sesionamos durante el mes de diciembre.
En ese momento, el 1 de enero, el Poder Ejecutivo convoca a extraordinarias. En las extraordinarias incluye todas las cuestiones que estaban para tratar en el mes de noviembre y en el mes de diciembre y que no se pudieron tratar, más algunas que se agregaron. ¿De qué vale que alguien establezca prioridades si de la contraparte no hay voluntad de que se pueda sesionar? Esta es la cuestión fundamental. No hay ningún diálogo si no hoy estamos discutiendo mal, me parece a mí. No hay ningún diálogo con referentes. No lo puedo contestar porque no lo puedo contestar. No es mi tarea, no lo conozco. Gracias, diputado, por este ratito. Pero no porque no estoy guardando nada, simplemente digo, no es lo que... No, sí. Le creemos, no está dentro de mis tareas. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Perfecto. Gracias por el ratito, diputado. Lo vemos en cualquier momento. Chao. Hasta la próxima. Que les vaya bien. Muchas gracias. Gracias, Luciana, también Así por es, traernos la voz bueno, de todos. gracias a ustedes. Muchas Por gracias. favor, con la palabra del diputado Carlos Heller, damos por finalizada la cobertura de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Perfecto. Hasta luego. Broche de oro, Luciana, un beso grande. Hasta luego. Bueno, estuvimos la palabra del presidente de la comisión contando, más allá de sus visiones sobre la situación económica, esto que es otro proyecto más listo para ser tratado en el recinto. Ahora es la tarea de las autoridades de la Cámara, Cecilia Moró, y las autoridades del bloque, no solo del oficialismo, ¿no?, sino de todos los bloques, para ponerse de acuerdo a algo que Bueno, ahí, no te veo con mucha... Y ahí va a estar la papa caliente, ¿no? Cuando Sí. se tenga que sentar Cecilia Moró, Germán Martínez con Mario Negri, con Ritondo. Con López. Con López también, con el titular del Cordobés de Evolución, Rodrigo de Loredo, que se va a medir, ya está haciendo campaña también Sí. él en Córdoba para ser precandidato a gobernador. Ahí va a estar, ¿no?, la definición importante de cuando esto pueda suceder, más allá de que avancen los dictámenes, de que avancen los debates en las comisiones, que son muy importantes para el trámite legislativo, para el trámite parlamentario, pero va a tener que haber un momento en el que los presidentes de bloque se reúnan con las autoridades del oficialismo y se pongan de acuerdo en poner a funcionar esta Cámara que no sesiona desde noviembre. Desde noviembre no sesiona de forma valorada con el quórum. Sí. Claro, la apuesta del oficialismo básicamente es tratar de negociar el quórum con los sectores que posiblemente pueden llegar a ir al recinto, que en algún momento, en la última sesión, ¿no?, donde estuvo el sector del radicalismo más, digamos, proclive al diálogo, Sí. pero, siempre hay un pero, el oficialismo lo que se plantea es que a la hora de negociar con estos sectores, lo que les dicen es que necesitan previamente tener acordado con la totalidad del interbloque Juntos por el Cambio para ver qué estrategia en común se fija Claro. dentro de la oposición para después sí negociar con el oficialismo. Entonces, hasta tanto no haya una reunión concreta y una estrategia en Juntos por el Cambio, va a ser difícil que el oficialismo pueda cerrar una negociación con estos sectores. Bueno, ¿no? primero los tiene que convocar el oficialismo Sí. para que suceda esa reunión. Claro. Bueno, y también ver qué negociaciones puede conseguir o reflotar el oficialismo con algunos sectores de la oposición para avanzar con temas como moratoria previsional, Sí. con el plan de pago para la deuda previsional y también con este otro proyecto que tiene dictamen y que además tuvo el acompañamiento de otros sectores, ¿no?, que no son solamente el Frente de Todos de la oposición, no tan proclives estas oposiciones en su conjunto de acompañar siempre el oficialismo. Pero repasemos un poco de qué se trata este monotributo tecnológico, conocido como Monotech, que podemos conocer, que venimos describiendo hace un tiempo ya. Se trata de un monotributo que está alcanzado principalmente para las actividades enumeradas en la Ley de Economía del Conocimiento que se desarrollen en el país y que originen ingresos desde el exterior. Además, también tiene que ver con las competencias profesionales de los deportistas electrónicos, Así los es. eSport. Sí, es uno de los temas que también, bueno, estas figuras que son tal vez las más relevantes, lo que son los deportistas, las figuras del eSport que tal vez tienen más alcance que un periodista que pueda llegar a vender alguna nota al exterior o algún programador o demás Además, no creo cuestiones. que le paguen mucho a un periodista por vender una nota en el exterior. Es cierto, bueno, hay periodistas y periodistas. Sí. ¿Cómo no? Bueno, los corresponsales que trabajan aquí para el exterior, ¿no? Por También. ejemplo, ellos sí cobran en dólares y esto es una forma también de claro. poder hacerse con esos recursos, ¿no? Pero me parece que te Exactamente. estabas refiriendo a este universo muy juvenil. Hemos conocido noticias años anteriores de pibes muy pequeñitos que compiten
en estos torneos internacionales, ¿no? De FIFA y Así todo es. eso. Sí, sí, bueno, que están esperando bastante esta ley porque, bueno, les permite alguna forma de tener algún tipo de acompañamiento previsional. Con sponsors también. Claro, con sponsors y también tener, recibir lo que les corresponde por su trabajo, ¿no? Que es Sí. algún tipo de sostén social y también aportar a la cuestión jubilatoria. Sí, sin duda, porque Sí, también hay aparte- que pensar que después, Sí. si no, se genera un desfasaje y además de que no es dinero que se produce en Argentina, que ingresa al país, bueno, también No, genera después hay una cuestión también una situación de- operativa para estos sectores, ¿no? A ver, una persona que tributa en el exterior y no que cobra en el exterior por sus servicios, pero no tributa, a la hora de tener que blanquear esos fondos, a la hora de viajar, por ejemplo, y tiene que pagar de golpe un viaje, un pasaje, 3, 4 pasajes Exacto. de una vez, bueno, la FIP le va a decir, señor, ¿de dónde sacó ese dinero? Claro. ¿No? Mientras que si se adhieren a este régimen de monotributo, bueno, de alguna forma blanquean su situación laboral, ¿no? Cosa que hoy en muchos sectores no está blanqueada. Sigamos con las placas para que ustedes conozcan los detalles de este proyecto. También va a tener 3 categorías de facturación que tienen que ver con los topes, ¿no? La primera, la D, tiene que ver con un tope anual de hasta $10.000. Van a pagar, en definitiva, un concepto de 9.245 en términos del tributo, porque lo que es, si ya tienen su categoría también el monotributo común, no deben abonar la parte de la seguridad social y la seguridad y el acceso a la salud. La otra categoría es la F, hasta $20.000 al año, alrededor de 15.712 van a tener que pagar en pesos el impuesto, la parte del componente impositivo. La categoría H, hasta $30.000 es lo que se va a estar como tope Claro. definiendo. Hasta ahí, bueno, sería lo que permite esto, que es un poco lo que planteaba la diferencia, ¿no?, de Juntos por el Cambio, que quería sumar y sumar distintos oradores, pero bueno, este sería el límite y por eso no se pueden sumar oradores que representen a las cámaras empresarias Claro. de tecnología, ¿no? Los premios eSport y los empleados en relación de dependencia pagarán menos porque no aportarán para la obra social, como bien decíamos, y la jubilación. Habrá una cuarta categoría para las personas que sean monotributistas y tengan adherido a también el Monotech, que es esta nueva instancia que se ha dictaminado en el día de hoy. Hay un poco más de información. ¿Qué actividades están reconocidas a través del artículo 2 de la Ley 27.506, la Ley de Economía del Conocimiento? Producción y postproducción audiovisual, biotecnología, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, también servicios geológicos, de prospección, también de electrónica y comunicaciones, servicios profesionales, sean jurídicos, contables, consultorías, auditorías, ese tipo de actividades. También los servicios de traducción e interpretación y de gestión de recursos humanos, los servicios de publicidad, de diseño, los de arquitectura y de ingeniería y también la nanotecnología y la nanociencia como algunas de las actividades. Industria aeroespacial, satelital, tecnologías espaciales, ingeniería para la industria nuclear, bienes y servicios orientados a soluciones, automatizaciones en la producción, también la investigación y el desarrollo experimental en ingenierías, ciencias exactas, naturales, agropecuarias y médicas como actividades de esta economía del conocimiento para los profesionales que, como decíamos, tengan un límite de facturación. En unos minutos vamos a volver aquí a esta edición de DTV, segunda edición, porque tenemos un diputado que estuvo presente hace un ratito nada más en la comisión para profundizar un poco en el debate que se dio hace instantes nomás aquí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ya volvemos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV.
Hola, ¿cómo va? Buen día. Si algo yo creo que está haciendo bien Sergio Massa es que va avanzando en los objetivos que él mismo se propuso, de estabilidad macroeconómica, de recuperación de reservas, de la posibilidad de recuperar la solvencia en el frente fiscal y también de avanzar en los temas económicos y productivos sin afectar el nivel de actividad. La ciudad de Buenos Aires, aun cuando no era ni siquiera una entidad autónoma, también recibía fondos del Estado Nacional, como reciben cualquier otro, porque finalmente los fondos no van en beneficio de los funcionarios. La plata no es para Horacio Rodríguez Larreta, la plata es para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que tienen derecho, igual que el resto de los ciudadanos del país, a ser partícipes de la distribución de los fondos nacionales. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Mi nombre es Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto del Lugar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
Aquí seguimos en la segunda edición de DTV repasando todo lo que dejó la jornada del día de hoy. Recordemos, además de las dos comisiones que hubo, una informativa, la de comercio, otra formal, digamos, para dictaminar, convocada para el tratamiento de proyectos dentro del listado de los temas extraordinarias, la Comisión de Presupuestos, se constituyeron dos grupos de amistad, estas actividades parlamentarias que también tienen a los diputados como parte de la diplomacia parlamentaria. Una de las comisiones de grupos de amistad, la de relación con Vietnam y la otra con la República de España, así que parte también de lo que se va acomodando previo al 1 de marzo, ya que comiencen las sesiones ordinarias. Y le damos la bienvenida al diputado Marcelo Casareto, de la provincia de Entre Ríos, del Frente de Todos, además secretario de la Comisión de Presupuesto. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos acá en el estudio. ¿Te quedaste conforme con la comisión de recién que terminó hace un rato, que pudieron dictaminar con la posición de los diputados que se fueron expresando? ¿Cómo la viste? Sí, bueno, ustedes cubrieron la reunión. Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene 49 integrantes. Estuvimos presentes 39. Tuvimos 24 firmas afirmativas, 24 firmas respaldando el proyecto de Monotec. 15 de la oposición no lo firmaron y hubo 10 ausentes. Así que estamos satisfechos. Este es un proyecto que presentó el presidente de la Nación con el ministro de Economía y el jefe de gabinete, que lo incluyó en el temario extraordinarias y le dimos entrada y tratamiento rápidamente en presupuesto. La semana pasada estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Economía, de AFIP y de Política Tributaria y de Economía del Conocimiento, informaron, respondieron las preguntas, detallaron los conceptos del proyecto, que básicamente tiende a dar un beneficio a todos aquellos que trabajan en la economía del conocimiento, que son exportadores de servicios, por hasta $30.000 anuales. Tiene una parte de beneficio impositivo, que sería un régimen simplificado, que sería compatible con el régimen simplificado del monotributo de los servicios nacionales en pesos, con este monotributo tecnológico por las exportaciones de servicios en dólares de hasta $30.000. Y la otra gran parte es el capítulo cambiario. O sea, te admiten la apertura de una cuenta bancaria en dólares en la cual ingresarían los pagos del exterior y serían dólares de libre disponibilidad para el que exporta. En consecuencia, o podés pagar en dólares o podés retirar los dólares. Hasta 30.000 anuales son de libre disponibilidad y si quisieran los pudieran vender a dólar libre. En consecuencia, es un beneficio muy importante para el sector de economía del conocimiento, el sector de exportación de servicios en general y los gamers, que tienen una mención especial. Sí, no se ven limitados entonces a la compra de dólares, de $200 mensuales que tienen la mayoría de los trabajadores, porque reciben sus ingresos, ¿no?, por dólares en moneda extranjera. Claro, lo que ocurre actualmente, hasta la sanción de esta ley, es que el que vende servicios al exterior o abre una cuenta en criptomonedas, Bitcoin, esas cosas, o abre una cuenta en el exterior para que le depositen los pagos y después nacionaliza o liquida una parte o mantiene el resto de los dólares en el exterior. El objetivo es que ingresen esos dólares en la Argentina y que nadie se vea limitado en cuanto a vender servicios al exterior, que hasta, bueno, muchos sectores, periodistas, por ejemplo, y demás, pueden facturar servicios incluyéndolo dentro de este monotributo que se aprueba. Así que nosotros le dimos dictamen hoy y ya estamos en condiciones de imprimir el orden del día para la próxima sesión, que no sabemos cuándo ocurrirá. Ojalá que en breve, porque tenemos 28 temas dentro de las extraordinarias, muchos ya tienen dictamen, y ojalá que en breve las autoridades de Cámara y de bloque puedan convocar una sesión. Ahora, específicamente para hablar de ese breve o no breve que se pueda tratar en el recinto, ¿cuál es la posibilidad concreta hoy que tienen ustedes de sesionar? Porque el otro día el diputado Tailade, que estuvo acá, decía, bueno, podemos tener una agenda paralela, los jueves juicio político, los miércoles sesión. Yo no sé si es tan fácil hacer esta agenda paralela
cuando hoy las posiciones están muy encontradas entre oficialismo y oposición, justamente por el tema de juicio político, ¿no? ¿Qué posibilidades reales usted ve para que pueda haber sesión? Mira, nosotros tenemos 46 comisiones. Todas las comisiones pueden trabajar. La de comercio trabajó hoy, la de presupuesto trabajó hoy, pasado mañana la de juicio político, hay convocatorias a comisiones. Vos podés ir a una reunión de comisión y votar a favor de un proyecto, votar en contra del otro, podés pedir cambios en aquel. O sea, el juicio político va a tener un carril de varios meses. O sea, el otro día con ustedes repasamos. El juicio político del 2003 se presenta en junio del 2003. Uno de los juicios se concretó en diciembre del 2003, que fue el juicio de Molineux O'Connor, y el otro en septiembre del 2005. O sea que duró uno 6-7 meses, el otro duró 2 años y 3 meses. El juicio político tiene un trámite largo. Entonces vos no podés dejar de trabajar mientras esté el juicio político, porque va a demorar muchos meses. Capaz que va a trascender el final de este mandato, en el cual por lo menos la mitad de los diputados vencemos en nuestra representación parlamentaria. En el medio tenemos que trabajar. Ahora, diputado, ¿y cómo analiza la decisión de Juntos por el Cambio de habilitar a través de Gabriela Lena, la diputada radical de su provincia, el trabajo en la Comisión de Comercio, que bueno, preside alguien de Juntos por el Cambio, y el énfasis que hizo Germán Martínez en la importancia de que bueno, Facundo Manes haga lo propio en la Comisión de Ciencia para tratar el proyecto relacionado con la ciencia que está incluido en ese temario? Y bueno, se entiende poco por qué convocan una y la otra no van, o la otra no convocan. ¿Viste? Están en la puerta esperando, nosotros en presupuesto conseguimos quórum para funcionar y después entraron cuando el debate empezó. Y bueno, forma parte de una inconsistencia y creo que una gran irresponsabilidad. Ustedes que conocen el trámite parlamentario, muchas veces, muchos bloques han decidido que el quórum lo conforme otro. Bueno, puede ser una vez, 2 veces. Ahora, vos pasaste todo diciembre, todo enero, empieza febrero y seguís con lo mismo. Entonces, que directamente muchos no van a venir más. O no vamos a sacar una sola ley más en el Congreso de acá en adelante. Me parece una gran irresponsabilidad si eso ocurre de esa manera. Así que yo confío en que nuestro bloque pueda tener las negociaciones con los bloques de las oposiciones, tal vez los bloques del medio o provinciales, para hacer una convocatoria en breve. O sea, tenemos un tema, por ejemplo, el plan de pagos previsional, del cual dependen 800.000 argentinos y argentinas, de los cuales 17.000 son de mi provincia. Así que eso lo tenemos que tratar. O sea, no podemos decir, no, mientras está el juicio político, esto se va a prorrogar in eternum para no tratarse. Y además están Ayer, participando. digamos, ustedes saben, estuvo el presidente en Entre Ríos y comprometió la creación de la Universidad Juan L. Ortiz. Inclusive se habló hasta del edificio donde va a funcionar, que es la vieja casa de Urquiza, donde funciona el correo en la esquina de la Plaza de Paraná. No vas a crear una universidad nueva en Entre Ríos, o no vas a crear otra en Río Tercero, o en Saladillo, o en Pilar, o en el Delta, o en Ezeiza, o en Cañuela, los lugares que están propuestos. Yo creo que la estrategia de Juntos por el Cambio tiene un límite en la razonabilidad. Entonces después ellos mismos que inducen esas cuestiones sonzas, tontas, como ese empresario que compró unas palas y le dejó acá en la puerta, y después todos los diputados Juntos por el Cambio van a agarrar una pala y se sacan fotos con la pala. O sea, bueno, lo que tienen que hacer es sesionar, no sacarse fotos con la pala, ni aplaudir al que pone una pala. Digamos, lo que hay que hacer es trabajar. Tampoco la productividad es por la cantidad de sesiones, tampoco la productividad por la cantidad de leyes. O sea, acá lo que tiene que ver es si las leyes que la Argentina necesita se tratan. Y si la Argentina reproducto esas leyes crece, se genera empleo y se genera un estándar de vida. Así que ojalá que se revierta esa decisión. Porque si no, lo que pasa en el Congreso es algo diferente a lo que pasa en la Argentina. Así que yo les comentaba recién, el día viernes yo fui con el presidente de la Nación a Entre Ríos, viajamos a Concepción del Uruguay y ayer viajamos a Paraná. El día viernes, por ejemplo, fuimos a una reunión con todos los prestadores turísticos. En la Argentina hubo 22 millones de turistas en enero y se estima de que va a haber 13 millones de turistas en febrero. Es récord en la historia de la Argentina.
nunca ocurrió que tanta cantidad de gente vaya de vacaciones. En el caso de Entre Ríos, hubo 1 millón de turistas, es el récord absoluto de la historia, en una población de 1.400.000 habitantes. Claro. ¿Tá? O sea, es mucho. Nosotros, Colón, Federación, Gualeguaychú, están dentro de los principales destinos de la Argentina, Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, bueno, muchos lugares, ¿no?, de la provincia. Y después fuimos a llevar obras, por ejemplo, en el caso de Concepción del Uruguay, 2.000 millones en el acceso norte a Concepción del Uruguay y 9.000 millones la ruta 39 de Concepción del Uruguay por el centro de la provincia. Ayer fuimos a Paraná, inauguramos la vivienda 85.000 de este periodo de gobierno y firmamos por 713 viviendas más para 15 lugares de la provincia de Entre Ríos. Se anunció una obra de la ruta 12 desde Galarza hasta Crespo, son 9.000 millones de pesos más de inversión y bueno, y todo lo que hace a un montón de obras que hacen al crecimiento de la Argentina. Entonces, esto es lo que está pasando de verdad. Una Argentina con 3 años consecutivos de crecimiento, una Argentina que bate récord de exportación, de producción petrolera, que está creando empleos privados por 22 meses consecutivos, pero que tiene desafíos de inflación, que está alta y tenemos que bajarla, y que tiene desafíos también de mejorar la distribución del ingreso. Casareto, hace un año esta Cámara estaba debatiendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en ese momento dentro del bloque habían 2 visiones de lo que podía llegar a pasar a futuro. Una que sostenía que era un acuerdo que iba a someter a la Argentina a la disciplina fiscal del FMI y no iba a permitir el progreso, y otra que sostenía que, si bien no era lo deseado, era la única forma en la que se encontraba el país para evitar el default y así poder seguir la senda de crecimiento. Viendo lo que pasó este último año y estas 2 posturas que se planteaban, ¿cuál pensás que quedamos más cerca? Mi posición en aquel momento fue respaldar el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Y por eso yo fui uno de los que fundamentó la aprobación de esa ley en el Congreso. Y efectivamente, lo que nosotros decíamos es que no nos gusta un acuerdo de esta naturaleza con el Fondo Monetario, pero nosotros no lo fuimos a buscar. El que lo fue a buscar fue Macri y se endeudó en 57.000 millones de dólares, de los cuales le desembolsaron 45.000 millones y el resto le suspendieron los desembolsos por el incumplimiento total de las pautas y el descalabro que significó la administración de Macri. Así que los vencimientos estaban y los vencimientos había que afrontarlos. Entonces lo que se optó fue por ese acuerdo en el cual te van dando un financiamiento para pagar trimestralmente los vencimientos del trimestre. Así que los resultados hoy, miremoslo. En el último año, ¿qué pasó? ¿La Argentina creció o no creció? Creció. ¿Generó empleo o no generó empleo? Generó empleo. En consecuencia, en trazos generales, la Argentina pudo seguir creciendo independientemente de haber firmado ese acuerdo con el Fondo Monetario. Otros compañeros no tenían esa posición y no lo votaron. Pero en definitiva creo que en la práctica fue beneficioso para la Argentina haber aprobado aquella ley. Y los resultados hoy se ven. Después es contrafáctico. Vos me dirás, ¿y si la ley no se aprobaba, estábamos mejor o estábamos peor? Yo creo que hubiéramos estado peor. Pero bueno, respeto las posiciones de otros compañeros. Y en ese sentido también hablábamos con Heller hace un rato y también lo dijiste vos, bueno, la distribución es un gran problema, hay una situación de que el salario no alcanza, que las jubilaciones son bajas y eso también estaba vinculado de alguna manera con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional respecto, bueno, de bajar el gasto, de algunas pautas que se tienen que cumplir, que se están cumpliendo, sobrecumpliendo en algún sentido. ¿Cómo eso condiciona o no condiciona esta posibilidad de, bueno, tener políticas más activas para que la redistribución sea más eficaz, ¿no? Y ese crecimiento impacte de una manera más realista en los bolsillos cotidianos? Yo te digo una cosa que salió en el debate de recién del Monotec, ¿no? Desde Juntos por el Cambio tienen una actitud confusa, porque ellos siempre hablan de que hay que bajar el gasto, que hay que bajar el déficit, que no hay que emitir, ¿tá? Claro, lo que pasa es que nosotros asumimos el gobierno y el país estaba endeudado con esa deuda irresponsable que tomaron ellos.
Y eso es el condicionante de toda la gestión de gobierno actual y de todas las que vienen. Faltan como 10 años. No. Es que vamos a seguir durante décadas. Acordémonos que se endeudaron a 100 años. También, sí, es verdad. Entonces, esto es lo que pasa. Un siglo de décadas. Ellos parece que nacieron ayer y ahora vienen y son observadores de lo que pasa hoy. Y la verdad que Macri, Larreta, Frigerio, Vidal, todos fueron parte del fracaso. Y cuando hacen esas reuniones como la de ayer de Juntos por el Cambio, los siguen asesorando Lacunza y demás, que fueron ministros de Economía de ese gobierno que fracasó. Que firmaron en la deuda, de hecho. Está claro, ¿no? Entonces, los que fracasaron son los que ahora dicen, nosotros tenemos la receta. Esa receta el pueblo argentino ya le dijo que no en 2019, cuando iban por la reelección y no lo votó. Entonces, a nosotros nos tocó la pandemia. Entonces, yo miro, ¿qué es razonable hacer en un momento de pandemia, de cierre de la economía, que podés discutir cuánto se cerró, por cuánto tiempo, pero claramente vos tenés una caída de la actividad económica, que fue en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, y fue en la Argentina. Una caída del 9,9% del PBI. ¿Vos qué haces? ¿Sostenés las empresas? ¿Sostenés los empleos? ¿O te abrís y decís, bueno, esto es un problema de ellos? Digamos. Macri, en el gobierno, se desentendió de la suerte de las pymes, las perjudicó y cerraron 25.000 pymes. En aquel momento, la Argentina, en 2020, con la pandemia, decidió emitir lo que haya que emitir para sostener la mayor cantidad de empresas y sostener los empleos públicos y privados vía el ATP. Entonces, claro, cuando vos emitís en abril del 2020 para pagar los ATP y los salarios privados, emitís en mayo, emitís en junio, emitís en julio, emitís en agosto, emitís en septiembre, se va generando una expansión de la base monetaria que eso al principio se absorbe y después es la presión que hoy tenés sobre los índices de inflación. Entonces, por eso digo, en este escenario de índice de inflación tan elevado como el que usted mencionaba recién, un nivel de pobreza alto, ¿cuál es el motivo por el cual, por ahí lo conversó usted con Alberto Fernández cuando fueron allá a Entre Ríos, cuál es el motivo por el cual el presidente quiere ir por la reelección o está convencido de que puede ganar en una reelección? Porque nosotros tenemos, vamos al contrario, ¿la inflación es alta hoy? Sí. ¿Muy alta para nuestro concepto? Sí. ¿Nos conforma esto? No. Ahora, ¿cuál es el recuerdo de la menor inflación de los últimos años que vos tenés? ¿Cuál es la menor inflación? 20%, 25%. No. Yo le respondo. La menor. La menor inflación. ¿Saben cuándo fue? 99, 2000 y 2001. Donde la Argentina no tuvo inflación, tuvo deflación. ¿Está? En vez de aumentar los precios bajaban. ¿Por qué bajaban? Porque había extraordinarios gobiernos. No. Lo que pasa es que había una recesión tan grande y una caída del consumo, donde no había un mango en la calle y nadie podía comprar nada. Eso ocasionó que la inflación, que era casi cero... Ni un escenario ni otro son buenos, digamos, ¿no? Bueno, pero lo que yo te digo es, desde un punto de vista de quienes gobernaron en ese momento, también son parte de los que asesoran hoy. ¿Te acuerdas? Estamos de acuerdo. Cuando asumió de la Rúa estaba Machinea, después vino López Murphy, después vino Cavallo. Sí, claro. Y entonces lo que ellos querían era recortar el gasto y generaron un freno tan grande en la economía, una desocupación tan grande y una pobreza tan grande que explotó en el 2001. Entonces, cuando ellos ahora dicen, ¿saben qué hay que hacer? Un plan antiinflacionario. ¿Cuál sería el plan antiinflacionario? ¿El de Machinea? ¿El de López Murphy? ¿El de Cavallo? ¿Cuál sería el plan antiinflacionario? ¿Frenar la economía a costa de cerrar las pymes? No. Entonces nosotros queremos, primero, que la Argentina siga creciendo. Que la Argentina está creciendo por tercer año consecutivo después de 15 años de no hacerlo. Que siga creando empleos. Por supuesto que nos preocupa que la inflación vaya bajando y que el poder adquisitivo de los salarios aumente. Pero no es en un contexto de un plan de ajuste y frenar la economía, porque eso excluye aún más a la sociedad de la exclusión que hay hoy
con los problemas de pobreza que Si hay. ahora no llegas a comprar comida, digamos, no llegas a pagar la canasta básica, menos vas a poder si no tenés trabajo. Entonces, si vos tenés que mirar de los problemas que tenía en 2019, Macri y Cambiemos, recesión, caída de la actividad económica. Con nosotros, crecimiento. ¿Estamos mejor o peor? Con Macri, caída de 25.000 pymes. Con nosotros, consumo récord, turismo récord, exportaciones récord. Vos fijate en exportaciones. Ahora exportamos 88.000 millones. Con Macri exportábamos 50, 60.000 millones. Casareto, entonces... O sea, muy bien, estamos mejor. Desde el punto de vista del empleo, con ellos caía el empleo y aumentaba la desocupación. Con nosotros aumenta el empleo. Ahora vamos a decir, con ellos había inflación alta, 54% de Macri. Con nosotros hay inflación alta. Este es un problema para nosotros. Ahora, con Macri hubo una distribución del ingreso regresiva. Con nosotros no hemos podido corregir eso. Ahora, vos, ¿quién querrías que te arregle el problema? Que venga Macri, Larreta, Frigerio, Vidal y de vuelta gobiernen con la CUNSA y ellos lleven una recesión de la Argentina otra vez. O nosotros que resolvimos una parte de los problemas y que nos quedan pendientes otra parte, seamos los capaces de seguir para adelante corrigiendo esta situación. Nosotros claramente, el Frente de Todos, creemos en una estrategia ganadora del Frente de Todos a nivel nacional. Y nosotros creemos en una estrategia ganadora en mi responsabilidad en la provincia de Entre Ríos. A mí no me conforman las visiones de ser minoría. Para minoría dejarlo a los radicales, al PRO, que le queda re bien ser minoría y ser oposición. Nosotros queremos ser gobierno y transformar la realidad. Pero ¿qué argumento tiene, y vuelvo un poco a lo que le preguntaba antes acá Martín, qué argumento tiene un gobierno peronista que no pudo lograr que el crecimiento del empleo, el crecimiento del país, se redistribuya entre todos, entre las grandes mayorías y no quede para esos grupos minoritarios que tal vez la inflación no los afecta tanto? Bueno, pero lo que pasa es que los beneficios del crecimiento van siendo para distintos grupos de la sociedad. Nosotros hemos podido hacer crecer la economía y a veces lo discutimos y decimos, se crearon 1 millón de empleos. Y vos me decís, el crecimiento no le llega a la gente. Bueno, pero había 1 millón de trabajadores que no tenían empleo y ahora tienen trabajo. ¿A vos te parece que eso no le llega a la gente? Bueno, ya poco. La pregunta es, bueno, no si hacemos turismo, tampoco, ¿no? si hacemos turismo 3 millones de personas, 4 millones de personas, 5 millones de personas, y ahora hacemos turismo 22 millones de personas, no es que le estás llegando los beneficios a más gente. Vos me decís, no, pero hay gente que no pudo tomarse vacaciones. Es cierto, tenés razón. Hay gente que no accede a los niveles mínimos de subsistencia, y eso es un problema. Pero el esquema de Juntos por el Cambio es achicar y concentrar más la economía. Nosotros queremos que los beneficios del crecimiento lleguen a mayor cantidad de gente. Vos decís, pero todavía no llegó a todo. Tenés razón. Pero ¿a quién le va a creer más? ¿Al que quiere concentrar o al que quiere expandir los beneficios de la sociedad? Por eso, nosotros como peronistas, si vos me decís de 1 a 10, tu gobierno, mi gobierno, es 10. Y yo te diría que no, tenemos luces y sombras. Tenemos cosas buenas y cosas pendientes. Pero, ¿cuál sería la solución? ¿Volver para atrás e ir de vuelta con los que fracasaron? No. Por eso yo creo que nosotros después vamos a elegir los candidatos. Puede ser Alberto, Cristina, Massa, hay otros más que pueden ser, porque nosotros siempre tenemos alternativas. Ahora, desde mi concepto, yo formo parte de un proyecto político, trabajo con Alberto Fernández, presidente, trabajo con Gustavo Bordet como gobernador, y yo soy parte de ese proceso político del 2019, y voy a seguir siendo parte de ese proyecto político. Entonces, yo soy de los que no destiñen, yo soy de los que no le saca el culo a la jeringa, yo soy de los que trabaja para transformar la realidad, y no soy un observador, soy un protagonista. Entonces, por eso me pongo contento cuando la Argentina crece, cuando Entre Ríos crece. Y por supuesto, comparto las preocupaciones acerca de todo lo que nos falta. Y siempre nos va a faltar. Porque muchas veces vos vas consiguiendo avances, pero siempre hay una cosa más, siempre hay un derecho más, o siempre hay una reivindicación más que naturalmente tenemos que tratar de atender. Si vos mirás hoy, y hoy lo hablamos con mis asesores, el consumo de energía de la Argentina en este momento es récord. Nunca en la historia de la Argentina se consumió tanta energía como en este mes de enero. ¿Por qué? Porque hay una actividad plena industrial
es porque hay una actividad de consumo de grandes franjas de la población. Claro. Vos me decís, sí, pero hay uno que tiene un foquito, Claro. una heladera y un ventilador. Tenés razón, pero claramente hay un mejor nivel de consumo en muchas franjas de la sociedad. Y cuando el presidente el otro día dijo que hablaba con el turismo, con los prestadores turísticos, con los hoteleros, con los gastronómicos, dijo, hay gente que tiene que esperar 2 horas para sentarse a una mesa a comer, refiriéndose al sector gastronómico. Claro. ¿Es así o no es así? Es así. Ahora, después te titula Clarín, La Nación, Infobae, y dice, pero no entiende el presidente que hay gente que no le alcanza para comer. Sí que lo entiende, ¿cómo no lo va a entender? Pero es que están coexistiendo las dos realidades. Cuando vos vas a la peatonal de Mar del Plata y te querés sentar, o vas a Colón, o a Federación, o a Gualeguaychú, no tenés alojamiento ni tenés lugar donde sentarte en una mesa. Y vos decís, pero hay pobreza en la Argentina. Es cierto, pero las dos partes son reales, son dos caras de una misma moneda, y nosotros queremos avanzar más en la distribución del ingreso. Pero la verdad que en un esquema de negociaciones paritarias libres, muchas veces los que negocian mejor son los más fuertes, son los que tienen más poder de negociación. Entonces, cuando vos tenés un 94% de inflación y vos mirás los aumentos salariales, algunos sindicatos tuvieron aumentos por encima de esa pauta. Muchos millones de trabajadores. Vos decís, pero el mío no, mi sindicato no. Bueno, está bien, tenés razón, pero eso no niega... actividades tienen menos capacidad de negociación. Tiene menos capacidad de negociación. Sí. Ahora, cuando vos mirás los metalúrgicos, los mecánicos, los bancarios, los de la pesca, los del petróleo. Entonces, vos decís, pero hay trabajadores que ganan 80 lucas. Tenés razón. Pero también hay trabajadores que ganan 200, 300, 400, 500 lucas, de acuerdo al lugar del país y de acuerdo a la actividad económica que tengan. Ahora, el ruido interno que hay dentro del Frente de Todos, los cuestionamientos que le hacen al presidente de algunos sectores, todo eso, ese ruido que hay, ¿no genera cierta inestabilidad para la economía, problemas para avanzar con la economía, con un Sergio Massa que quiere dar respuestas y por ahí no lo dejan, o con una instabilidad en términos jurídicos cuando se cuestiona también a la Corte Suprema? ¿No se puede generar también algún ruido dentro del propio oficialismo con esos mismos cuestionamientos? Mira, digamos, la actividad política tiene su dinámica y pertenecemos a espacios políticos diversos. En el Frente de Todos vos tenés los de Alberto, los de Cristina, los de Massa, los de los gobernadores, los de la CGT, las CTA en sus variantes, los movimientos sociales. Sí. Y vos decís, che, no hay tensiones, no hay discusión. Y sí, la va a haber. ¿Cómo no la va a haber? En democracia, en el peronismo, en el Frente de Todos. Y bueno, y tenemos que convivir con eso. Desde el primer día que conformamos la coalición hasta el día de hoy, y va a ser hasta el último día. No vamos a coincidir en todo. Pero bueno, tenemos que saber con claridad de que estamos yendo básicamente a un país en el cual hay dos grandes bloques políticos. Un gran bloque político de centro-derecha y un gran bloque político de centro-izquierda. Dentro del bloque político del centro-derecha tenés, digamos, halcones y palomas, tenés radicales, coalición cívica, PRO, Avanza Libertad, pero ellos no en todas sus variantes. Pero ellos no gobiernan, ¿eh? Está bien, pero son las opciones políticas. Sí. Y del otro lado vas a tener peronista en esta variante del Frente de Todos. Entonces, si gobiernan esto, vas a tener tensiones. Y si llegaran a gobernar esto, también tendrías tensiones. Salvo que hagas, como hicieron todos los socios de Macri, que le dejaron todo el poder a Macri, hizo lo que quiso, y ellos lo único que hacían era firmar y nada más. O sea, nosotros no somos como ellos. Nosotros discutimos y tenemos una dinámica. A mí no me asusta que haya discusiones ni en mi bloque parlamentario, ni tampoco en el gobierno. Eso no genera ningún tipo de inestabilidad. Digamos, lo que hay es un grupo de sectores de la actividad económica que tratan de fundamentar por qué están siempre tratando de captar una renta adicional. Y cuando vos mirás, y yo te pregunto, si la Argentina crece 3 años consecutivos, si las empresas que cotizan en Bolsa de Argentina o los CDR en la Bolsa de Nueva York aumentan el valor de las empresas, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué aumentan el valor en la bolsa? Porque están teniendo ganancias como no tuvieron antes. Y si vos mirás las caritas de los directivos, los CEO y demás, la mayoría simpatizarían con la opción de este bloque de la centro-derecha. Y sin embargo, ahora ganan más dinero
que cuando gobernaban ellos. Porque nosotros tenemos una economía en crecimiento y la otra es una economía recesiva. ¿Está claro? Cuando vos mirás desde el punto de vista de las exportaciones, exportamos 88 mil millones de dólares contra 81 mil millones de importaciones. Nunca exportamos tanto y nunca importamos tanto. Nunca hubo tantos dólares como ahora y nunca se pagaron tantos dólares por importaciones como ahora. Tuvimos un superávit de 7 mil millones. Ahora, ¿quiénes exportan? Agarra los exportadores, mirale las caras y mirale los nombres. Y te vas a encontrar que de vuelta la mayoría de los CEO y directivos simpatizan más con este bloque de centro-derecha y nunca exportaron tanto como en este gobierno. Ahora, sin embargo, siempre van a negociar y tensionar contra este gobierno por captar una porción de la renta adicional. Y nosotros podemos decir, relájate y goza, y que se lleven todo lo que puedan, y bueno, y que gobiernen un laissez-faire donde el Estado no se meta, lo cual no coincidimos para nada, o tengamos un gobierno que tenga herramientas para condicionar ese poder económico y mejorar la distribución del ingreso. Ahora, vos decís, tu gobierno no fue tan fuerte para negociar tanto, y capaz tenés razón. Si en vez de esta fracción del Frente de Todos gobernar esta otra fracción, sería más duro y hubiera tenido mejores resultados. Capaz que tenés razón, digamos, pero cuando vos te retirás un poquito de la escena y mirás este bloque de centro-derecha que va cada vez más a la derecha, con Milei, Esper, López Murphy y demás, con el bloque nuestro, que a veces vos querrías que esté más a la izquierda y está más al centro, en la conducción de Alberto Fernández o de Massa, por ejemplo, y vos decís, bueno, yo que soy progre y qué sé yo, y viste, voy con lo mío, porque si ganan esto, las consecuencias van a ser tremendas. Ahora, para llegar a ese momento, que sería cuando se ecualice todo esto y estemos cerca del 24 de junio, que se anotan las listas, va a haber muchas tensiones, actos, agrupaciones, lanzamientos, candidaturas, especulaciones. Siempre las va a haber, siempre las va a haber. Y a mí no me asustan. Peor es la paz de los cementerios. Peor es la recesión que hubo en 99, 2000 y 2001, que terminó con la explosión social y con la explosión del gobierno. Yo prefiero los problemas del crecimiento y no los problemas de la recesión. Te quería preguntar porque, bueno, Martín dejó picando algo respecto a un tema que está circulando, que es el juicio político a los 4 miembros de la Corte, y desde sectores de la oposición plantean que genera inestabilidad e inseguridad jurídica para las empresas. Vos venís más del palo económico, ¿lo percibís de esa manera? Digo, de hecho, 500 empresarios argentinos presentaron una nota, plantearon una nota en contra de este proceso de enjuiciamiento. ¿Te parece que hay un efecto, que hay una relación que puede generar algún tipo de problema, como bien planteaba Martín hace un rato, para las inversiones? Yo vi empresarios que firmaron, 500 fueron. Sí. Algunos eran argentinos, otros socios de empresas extranjeras. Otros viven en otro país y son argentinos. Viven en otro país y firmaron acá. No sé si tributan acá o tributan en Uruguay. Me parece que en Uruguay. No sé dónde votan. Del otro lado de Gualeguaychú. Sí pueden votar, pero la renta la captaron en la Argentina. La siguen captando. Y bueno, y siguen captando la renta en la Argentina y se van por una cuestión impositiva a otro lado. Vi también que había titular de empresa o gerente de empresas norteamericanas. Sí, también. Perfecto. En Estados Unidos. Calculo que habrán sacado algún comunicado cuando se le hizo juicio político a Donald Trump. 2 veces, ¿no? 2019 y 2021. Al presidente le hizo juicio político. O habrán hecho algún comunicado cuando le hicieron a Bill Clinton el juicio político, que era presidente de Estados Unidos, en el caso de Mónica Lewinsky en el 98. O en otros casos más. Esos mismos empresarios no los vi yo, pero capaz que ustedes que son periodistas y saben más que yo, cuando el año pasado Juntos por el Cambio nos presentó 17 juicios políticos contra Alberto Fernández, Cristina Fernández y todos los ministros, eso no era inestabilidad. O sea, cuando ellos presentan los juicios políticos, ellos valen. O sea, ellos legítimamente usan un mecanismo de la Constitución. Y nosotros seríamos unos perversos que queremos perjudicar a alguien. O sea, si ellos atacan al Ejecutivo o atacan al Legislativo, al presidente o a la vice y demás, está todo bien. Pero nosotros no podemos examinar la conducta de los jueces de la Corte Suprema. Bueno, cuando ellos mismos, el año pasado, la coalición cívica presentó el juicio político a la Corte, en este caso a un juez de la Corte, a Lorenzetti, eso no era atentar contra la justicia. O sea, si lo presentamos nosotros contra Lorenzetti, está mal. Pero si lo presentan ellos, está bien. Ellos serían morales y nosotros inmorales.
La verdad que es una barbaridad. Yo creo ¿Por que qué no acompañaron todos los gobernadores entonces? Digo, el mismo gobernador de su provincia no acompañó. Pero eso tenés que preguntarle uno por uno. Yo te puedo decir lo que yo puedo saber, pero la verdad es que no participo en los diálogos entre el presidente y los gobernadores. Lo que sí participo son de los diálogos entre los legisladores. Nosotros somos diputados y nosotros tenemos que pronunciarnos. ¿Tá? Entonces, del frente de todos, somos 4 Entre Ríos, los 4 estamos de acuerdo con el juicio político. Ahora, vos querés que te firme el gobernador de Entre Ríos, el intendente de Paraná, el de Concordia, el concejal de Villaguay, el cuarto concejal de Gualeguaychú. Llama la atención que muchos gobernadores no firmaron, eso hoy. Está bien, pero eso es una cuestión personal. No tienen por qué ellos opinar de todos los temas. Yo te pregunto a vos, aprobamos el monoteco hoy en comisión. ¿Y los gobernadores qué piensan de eso? ¿Están de acuerdo o no? Bueno, ¿Y qué sé yo? No tienen que opinar. Ahora vos le querés pedir la opinión y te la quieren dar, que te la den. Pero es una cuestión de cada uno. Nosotros, cuando tenemos que tratar los temas en el Congreso, yo puedo hablar con el presidente, con el gobernador, pero el diputado soy yo. Entonces vos querés saber la posición mía, preguntámela a mí. Yo no voy a decir que hablen los intendentes por mí, que hablen los gobernadores, y con eso... Más con la descripción que hiciste de la composición de los bloques políticos, ¿no? Porque los bloques políticos hoy representan distintos sectores agrupados justamente para, bueno, la compulsa electoral y sobre todo para la gestión del gobierno, ¿no? Exacto. No son todos de la misma manera que en Entre Ríos cambiaron la ley electoral en diciembre. Sí. ¿Y si qué opina Casareto? ¿Y qué sé yo? El Casareto es diputado nacional, no es diputado provincial. No, pero acá los convocaron a los gobernadores a la Casa Rosada, digo, para sí, apoyar algunos al fueron, presidente. otros no. Claro. Fue una convocatoria rápida, con poco tiempo de... Y bueno, y donde había muchos que estaban en sus provincias o en otros lugares. Entonces, algunos estuvieron físicamente presentes. Yo te digo, comparto con el presidente y comparto con el gobernador. Pero también de la misma manera te lo digo, hacia algunos funcionarios del Ejecutivo o hacia algunos periodistas, de que los gobernadores no son los chicos de los mandados de nadie. Que quede claro. Los gobernadores son votados por su pueblo y ellos, si vos los querés convencer de algo, tenés que hablarlos, convencerlos, persuadirlos, darles información, responder las preguntas. No es, y van a venir un rato, viste, dale, ahí está el documento, firmalo y dale, que estamos apurados. Y viste, y a veces están los periodistas sabiendo antes el documento que le van a presentar y ya sabiendo antes quién firma y quién no firma y quién va a venir y quién no. O sea que capaz que me toca ser gobernador a mí a fin de año y voy a venir de camino manejando o en un auto y me vengo escuchándole a ustedes y ustedes me dicen lo que yo voy a hacer. Y si yo todavía no participé de la reunión. Entonces, viste, a veces queremos saber el final de la película antes que la película empiece. Pues si no, bueno, pero esto hay que resolverlo hoy. Bueno, resuélvanlo ustedes, muchachos. Yo lo voy a ver y después hablamos. Madopo vediamo. Diputado, quería preguntarle también, bueno, por lo que tiene que ver, volviendo un poco al juicio político acá en el desarrollo parlamentario, este jueves está previsto que se defina la etapa de admisibilidad, donde, bueno, uno intuye que el Frente de Todos va a imponer su mayoría en la comisión para avanzar con esto, pero después empieza la etapa de la generación de pruebas y a partir de ahí, bueno, sí se pueden empezar a citar a los testigos que están obligados a venir. ¿Se imagina un escenario con Marcelo D'Alessandro, con Silvio Robles declarando en la Cámara de Diputados? Bueno, yo no soy parte de la comisión. Yo soy parte de los denunciantes. Sí. Hay 14 denuncias de juicio político. Una de las denuncias es la que presentamos 15 diputados. Y diputadas de nuestro bloque. Eduardo Valdés, yo y 13 compañeras y Mara compañeros Brauer más. también, Sí, que fue la que habló. El otro día le dimos la responsabilidad a Valdés y Brauer que sean los que hablen en representación de todos. Así que esa es la posición nuestra. Después, en lo que es el funcionamiento de la comisión, hay cuestiones que van a ir siendo técnicas, de los que están en la comisión en todos los días. Yo hasta el momento participé de las dos reuniones, pero bueno, ahora las seguiré por ustedes. Digamos, ¿no? Pues no voy a participar de todas las reuniones. Las seguiré con atención. Pero sí, hay testigos ofrecidos, pruebas ofrecidas, requerimiento de información. Dentro de la propuesta nuestra está la citación de testigos. Claro. Y bueno, y también dentro de las otras 13 denuncias también. Así que seguramente va a haber, y bueno, y se los va a convocar para que voluntariamente testifiquen, siendo una carga pública. Y si no, las autoridades de la comisión van a requerir con toda la fuerza de la ley y el reglamento que comparezcan.
En algún caso presencialmente, le requerirán a través de los jueces lo que corresponda. Y bueno, y los acusados, que en realidad no son acusados, sino que hoy son los 4 jueces son denunciados, porque finalmente la comisión va a proponer que el Pleno de la Cámara acuse. Y van a ser acusados una vez que se vote la resolución de la Cámara con 2/3. Hoy son denunciados. ¿Y te pudiste hablar con el diputado Brujaile para ver si se pueden reunir finalmente las 2 comisiones para avanzar con el dictamen de agroindustrial? Porque él es cabecera, pero vos también como presidente de Industria tenés que participar de la Somos 3 comisiones: Agricultura, Industria y Presupuesto y Hacienda. Yo hoy, antes de ir a la comisión, estuve reunido con la Fundación Barbechando, que bueno, es una fundación que trabaja muy vinculado al sector agropecuario, agroindustrial, y bueno. Habían venido, ¿no? A una de las informativas ellos. Sí, vinieron a la primera. Sí. Cuando estuvimos el mes de agosto, que invitamos al secretario de Agricultura, Bailo, ellos vinieron, expusieron también a favor de la ley. Nosotros estamos en condiciones, hablamos de 2 leyes. Por un lado, la ley agroindustrial, que está en el temario de extraordinarias. Yo puedo convocar mañana, digamos, si hay acuerdo. Lo que pasa es que la cabecera es Agricultura, necesitamos la firma del diputado Brujaile, que es el presidente de la comisión. Yo por Industria y Heller por Presupuesto estamos de acuerdo en convocar, cuando ellos lo dispongan. Y el otro tema que hablamos es la ley de maquinarias agrícolas, que es un proyecto que ya veníamos trabajando el año pasado, no está en extraordinarias, pero ya estando en febrero, a partir de marzo, lo podemos tratar. Así que nuestra vocación es tratar de darle dictamen y los 2 temas llevarlos al recinto cuanto antes. En ambos casos, lo que buscamos siempre es, primero, captar inversiones del exterior e inversiones de argentinos en Argentina. Segundo lugar, sustituir importaciones, produciendo localmente, sobre todo a nivel industrial. Y en tercer lugar, derivado de esas inversiones, exportar más. Entonces, de esta manera traemos dólares, ahorramos dólares y traemos más dólares, según el caso. Así que este es el objetivo, que es lo mismo que buscamos con esta ley del monotributo tecnológico. Pero Brujaile todavía no convocó. Y lo que pasa es que entiendo que él está de acuerdo, no me gusta hablar por otros, pero en los textos estaríamos de acuerdo. Hoy, más que nada, responde a una política de su bloque o de su interbloque, que es no dictaminar, no sesionar y demás. La verdad es que creo que él está en un compromiso, porque él fue ministro del sector, entiende la importancia, trabajamos junto el texto de la ley, y te diría que lo tenemos prácticamente cerrado al texto. Yo he hablado con el presidente de la Nación, él está de acuerdo. ¿Se acuerdan que la presentación de la ley agroindustrial la presentó el presidente con la vicepresidenta juntos en el Museo del Bicentenario? O sea que comparten ese objetivo. Y bueno, y en la oposición te diría que lo comparten. Y yo recibo al Consejo Agroindustrial, tengo 60 notas de distintas entidades pidiendo que tratemos el tema. O sea que es estrictamente una cuestión de organización política de la oposición. Yo me dirijo a la Cámara. ¿Dónde está la Cámara? Allá está. Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Patricia Bullrich, todos los que son los máximos referentes Juntos por el Cambio, llamen a sus grupos parlamentarios y convoquen a la reunión, aprobemos la ley agroindustrial que sirve para la Argentina. Entonces, a veces sé que los diputados están muy condicionados por los espacios a los que pertenecen, o esa mesa de Juntos por el Cambio que a veces se reúne y da directivas, que algunos coinciden, otros no, pero de alguna manera son vinculantes. Discutan el juicio político, si no quieren no lo apoyan, pero apoyen la ley agroindustrial, que es el desarrollo federal de la Argentina en el agro y en la industria, genera inversiones y genera exportaciones. Eso es bueno para la Argentina. Cuanto antes lo hagamos, tendremos una mejor responsabilidad de que la Argentina consolide el crecimiento. Gracias, diputado, por este rato aquí en la Sonda Edición de TV. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos a repasar lo que decía Germán Martínez, justamente el presidente del bloque del oficialismo, hoy en la Comisión de Comercio. Venimos acá con el deseo de dar este debate. Un debate que, le digo a todos los invitados, no va a estar exento
de lo que está debatiendo la Argentina y lo que va a debatir la Argentina en el 2023. Recién yo escuchaba algo respecto a la emboscada, ¿no? Mire, yo lo quiero decir, me permito una autorreferencia, creo que los que están acá saben que no las uso nunca. Mi viejo era un pyme metalúrgico que fabricaba calefactores para ómnibus, o sea, calefactores que iban al sector carrocero. Cada vez que se fundió el sector carrocero en la Argentina, se fundió mi viejo. Año 1978, Martínez de Oz. Año 1988, la hiperinflación del gobierno de Alfonsín. Año 94, la política claramente neoliberal aplicada por el gobierno de Carlos Menem. En los tres momentos se fundió la industria carrocera con una apertura indiscriminada de las importaciones. Afectó especialmente al sector carrocero de un lugar muy emblemático en mi provincia que se llama Villa Gobernador Galvez, que era el núcleo de la industria carrocera. Y por lo tanto todos aquellos que vendían productos a la industria carrocera también se fundían. Del 94 hasta el 2003, que le agarró un pico de presión, mi viejo nunca más consiguió laburo. En el 94 tenía 60 años. Se murió sin volver a conseguir laburo. La emboscada no es un tema u otro, la emboscada es la política económica. Esa es la discusión principal. Y yo entiendo que algunos pueden sentir que, obviamente de acuerdo a donde le aprieta el zapato, cada uno de los invitados hoy, yo no dudo de la buena fe de cada uno, ¿no? Pero si uno mira la realidad con cortapizzas, se encuentra con que no vamos a poder resolver estos temas. De hecho, los temas vinculados a la salud laboral, que en muchos casos terminan en situaciones de litigio, se discutió en la Comisión de Legislación Laboral cuando estuvimos tratando el tema de comité mixto, con una muy buena experiencia que justamente implementó un gobierno, el del cual yo no apoyé en mi provincia, que es el gobierno socialista, de la creación de comité mixto durante el gobierno del ya fallecido gobernador Hermes Wiener. Hicimos 3 reuniones informativas, ahí sí, hubo todas las entidades de los trabajadores participando y todas las entidades empresariales participando. Llegamos a un dictamen que no lo hemos podido todavía tratar en el recinto, como otros tantos temas en los cuales nos gustaría poder avanzar. Pero allí nos permitió una mirada mucho más integral de lo que nosotros estamos hablando. En síntesis, Presidenta, nosotros además, como la escuchamos a usted hacer algunas declaraciones públicas respecto al tema moratoria previsional, también con afecto veníamos a esta reunión tratando de que tengamos esta posibilidad de que nosotros nos sentemos, aunque la convocatoria para este tema en la comisión no era correcta en nuestro criterio. Pero primero, para no dejar ningún espacio de debate vacío. Segundo, para saber que en extraordinarias, aunque este tema no esté en extraordinarias, esto es una informativa, podemos abrir este tipo de debates. Tercero, para poner en valor la tarea que se realizó en la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por nuestra compañera diputada Vanessa Siley, también importante. Y cuarto, para que si realmente en algún momento muchas de las cosas que se dijeron recién de querer realmente lo mejor para la Argentina, que nos ayudemos también para salir de algunos lugares comunes. Escuchábamos justamente a Germán Martínez al final de la Comisión de Comercio que preside Gabriela Lena, diputada radical, también de la provincia de Entre Ríos, como el diputado Casareto con quien conversábamos hace un ratito, sobre esta convocatoria que hubo hoy, una convocatoria informativa, una comisión que no iba a tratar ningún proyecto para, bueno, conocer algunos aspectos de lo que sectores del comercio vienen denunciando, planteando, solicitando modificar leyes laborales. En ese sentido, ya al principio se había planteado con el primero en intervenir, que fue el responsable de asuntos legales de la Cámara Argentina de Comercio, habló directamente de un proyecto, ¿no? De las modificaciones, que estaba de acuerdo con un artículo, con otro artículo. Fue toda una exposición muy centrada en un proyecto que impulsa
Mario Negri, y ahí todos levantaron la perdiz, se advirtieron y dijeron, bueno, pero acá no estamos discutiendo ningún proyecto, tuvieron que orientar un poco más, porque se ve que venían porque con no un había objetivo ningún proyecto claro, en debate, girado, digamos. en definitiva. Habría que revisar la letra fina, ¿no?, de lo que es el reglamento del periodo de sesiones extraordinarias, porque bueno, no está incluido directamente el proyecto al que hacía referencia el empresario, pero lo cierto es que sí se planteó, se pudo debatir, hubo ida y vuelta entre los distintos diputados también a partir de las exposiciones, ¿no?, que fueron los distintos oradores de las distintas gremiales empresarios. Vamos a ver cómo sigue, porque bueno, Gabriela Lena también lo que ella estaba reclamando en cierto sentido, por eso convocó a la comisión, eso nos había comentado aquí al aire, es que muchos proyectos que tenían algún tipo de vinculación con el área que ella conduce, en este sentido en la Comisión de Comercio, bueno, nunca eran girados y era una forma también de plantear su reclamo a este respecto. Pero lo que explicaba recién Germán Martínez era bueno, una serie de enumeraciones de proyectos que se fueron discutiendo, que tienen dictamen, algunos sí, otros deberán seguir trabajando en este año para luego llegar al recinto y bueno, y advertir la voluntad del oficialismo de participar, ¿no? Porque también estuvieron presentes, no solamente los diputados de la comisión, sino las autoridades de la comisión, ¿no? Estuvieron ahí dando el debate, discutiendo, participando, preguntando, como para aflojar un poco la tensión respecto a esta posición tan rígida que había asumido al principio de las extraordinarias Juntos por el Cambio de no participar de nada. Da la impresión que el dictamen de hoy en la Comisión de Presupuesto del monotributo tecnológico es una muestra, me parece, de la estrategia que está desplegando el oficialismo en la Cámara de Diputados para desarticular un poco la rigidez que tiene la oposición en relación a no ir al recinto, no sesionar, y lo que se busca justamente es mostrar un poco esta doble faz, ¿no? Un oficialismo activo en debates en comisión, sacando dictámenes, y por otro lado una oposición muy resistente al diálogo con el discurso permanente de juicio político. Habrá que ver cuánto dura ese posicionamiento de cada uno de los sectores y si es redituable a unos o a otros en términos políticos, ¿no? Sí, vamos a estar repasando también lo que va a suceder el jueves, ¿no? Mañana hay también una comisión, en verdad la constitución de un grupo parlamentario de amistad, ¿no? Lo venimos repasando en estos días, pero el jueves a las 11 ya está convocada la Comisión de Juicio Político que preside otra entrerriana, Carolina Aguilar. Sí, así es. Esa actividad de entrerrianos y entrerrianas en estos días. Ella es la presidenta de la comisión, además viene instruyendo todo este proceso, articulándolo. Van a estar discutiendo los diputados que forman parte de la comisión, son 31, recordemos, 16 del Frente de Todos, 15 Juntos por el Cambio. También diputados de Identidad Bonaerense como Alejandro Topo Rodríguez, que van a discutir la admisibilidad de las denuncias. Recordemos que son 14 los proyectos. Muchos de esos proyectos son presentados por diputados, la gran mayoría del Frente de Todos, pero también hay dos proyectos que vienen a representar aquel proyecto de juicio político contra Lorenzetti en 2017 presentado por Elisa Carrió, que tiene dos instancias o dos versiones, podríamos decir. Una de Pablo Oliveto como encargada, digamos, como principal firma, y la otra presentada también por el presidente del bloque de la coalición cívica, Juan Manuel López. Es el mismo proyecto, pero se fueron presentando en dos momentos. Cuando no se trata de un proyecto, pierde estado parlamentario y se tiene que representar, ¿no? Sí, sí, así es. Vamos a tener también la continuidad de lo que van a ser las exposiciones de los denunciantes previo a la votación de admisibilidad, donde, bueno, van a venir, nos escucharon todas las... No, vinieron 11 de las 14 denuncias. Así es, faltaban 3 que no pudieron participar por no estar físicamente y lo que tienen que hacer es ratificarlo. Claro. Es decir, sí, acá lo que yo presenté lo firmo ante los diputados diciendo... sigo sosteniendo esta acusación, digamos. Hay 40 expositores previstos, ¿no? Para los próximos días. Me parece que va a continuar todo esto. Bueno, varios... hay opiniones encontradas dentro del propio oficialismo respecto de la cantidad de tiempo que va a durar esto, ¿no? Algunos hablan de muchos meses. Sí. Otros dicen que esto tiene un límite que va a ser antes de la inauguración de sesiones esos son muy formales. Optimistas, me parece. Me parece que esto es muy cercano, 1 de marzo. Pero bueno, hay un debate interno de cómo manejar los tiempos de esta comisión. Otra de las diferencias que empiezan a aparecer tiene que ver con, bueno, cuando empiece la etapa de la probatoria, es si ir por los 4 jueces en su conjunto o de ir por uno.
teniendo en cuenta esta situación de la coalición cívica que tiene decidido ir contra Lorenzetti en un contexto donde, bueno, saben que si meten a los 4 capaz en la misma bolsa puede llegar a generar una incomodidad con este sector de la oposición. Sí, lo que hay que pensar también es que hay una situación compleja con los jueces también, porque mientras sigue el proceso de enjuiciamiento, bueno, siguen en sus funciones sin duda, y hay que ver cuánto de esto luego se termina resolviendo. Se requieren mayorías especiales, 2/3 en ambas cámaras para, primero, aprobar la acusación de los jueces. Esto quiere decir qué cargos y en qué delitos y en qué incurrieron en mal desempeño de funcionarios públicos. No se juzgan los delitos, sí se hacen referencia, pero no se juzgan, no es actividad del Congreso, sino el desempeño de sus funciones. Cuánto en su cumplimiento de actividad estuvieron bien o estuvieron mal los jueces de la Corte. Así que queda mucho por delante. Primero va a estar la admisibilidad. Previo a la admisibilidad, el testimonio de 3 denunciantes más que ratificarán sus acusaciones, y luego sí, una vez que se apruebe, la producción de prueba con invitados, con testigos que van a estar también participando. Martín y Natalia, muchas gracias por este rato. Un gusto, Amanda. Nos reencontramos. Nos vemos en cualquier momento. También Antonio Ricovene. Chao, Amanda. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ustedes los dejamos acá en la continuidad de TV. Chao.